Saludos amigos, una vez más nos encontramos en estas reflexiones pastorales, una oportunidad que tenemos cada semana para reflexionar. No olvide suscribirse al canal y si les parece enviarnos algún comentario y algún elemento que nos ayude a mejorar en esta oferta formativa para cada uno de nosotros. En este domingo la palabra de Dios nos sigue animando, nos sigue motivando y de manera particular nos habla de la tempestad, de aquellos momentos difíciles en que tenemos en la vida, del poder del mal, de la fuerza de la naturaleza, que a veces parecen desatarse sobre nuestra vida, sobre nuestra existencia, y que en situaciones, al parecer, nos dominan. Sabemos que el libro de Job, que hoy leemos, pone a prueba al creyente que se fía de Dios y no puede explicar por sí mismo lo que le ocurre, no obstante, poniendo su confianza absoluta en el Señor. Job es ese tipo de persona que el autor del libro ha escogido para que se asombre, para que se cuestione, para que se revise la vida. Porque a pesar de lo que no podemos explicar muchas veces, de lo que pasa en nuestras vidas personales o sociales, sin embargo, Dios pone sus propios límites a la naturaleza y ella está siempre determinada y está controlada por la fuerza del bien, no al revés. Esto explica que debemos y podemos asombrarnos de todo lo que nos pasa, pero también en definitiva tenemos que retomar nuestra confianza absoluta en Dios. Pablo, en este breve fragmento de la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 5, que estamos leyendo estos domingos, el apóstol nos presenta la muerte de Cristo desde la eficacia del amor, como comunión en su vida y en su resurrección. Con ello se quiere significar que lo negativo que se puede tener de la muerte para nosotros ya asumido plenamente por Cristo. Y que desde entonces no debemos tener miedo ni pánico a la muerte, porque para nosotros queda la victoria, que siempre ha sido un reto humano y teológico. En esta carta, Pablo se atiene a las consecuencias de lo que es inevitable. Cristo nos ha asegurado un triunfo por su amor. Por ello, dice Pablo, debemos ser hombres y mujeres nuevos, que aunque pasemos por la muerte, por el dolor, por el sufrimiento, por la desgracia, nunca seremos destruidos ni aniquilados. La muerte no es la última palabra en Cristo y tampoco en sus seguidores. Y el Evangelio de Marcos, recordamos que el domingo pasado, en el capítulo 4 que hoy seguimos leyendo, nos hablaba Jesús en parábola sobre el reino de Dios, esa pequeña semilla que se iba desarrollando y que por la gracia de Dios
por el trabajo de los sembradores y por el germen propio de la palabra, germinaba y daba grandes frutos. Hoy nos narra la travesía de Jesús y sus discípulos en el lago de Galilea. Es como si Jesús quisiera poner a prueba hoy a sus discípulos, a ellos que les explicaba el sentido profundo de sus parábolas. A esos mismos, hoy el lago, lugar bello, hermoso, en torno al cual se anuncia el Evangelio, en torno al cual vivían y trabajaban muchos de los seguidores de Jesús, y que Jesús con frecuencia también estuvo con ello, se convierte en algo misterioso y tremendo el símbolo de la tormenta, que como en el caso de Jonás, es expresión también de que viene a aquilatar cosas importantes, esa tormenta. Otras barcas le seguían, pero parece, según el texto evangélico, que solamente nos centramos en la barca donde estaba Jesús y sus discípulos. El mar de Galilea a veces es como una caldera que hierve por el viento. En la barca se muestran dos actitudes muy destacadas. La de Jesús, que al parecer duerme tranquilo sobre un almohadón. Y las de los discípulos, que están aterrados y están nerviosos y están asustados. ¿Y por qué esto? Porque Jesús sabe que su causa por el reino de Dios debe levantar tormentas, debe levantar dificultades, o por lo menos puede, como el viento, va a hacer muchas veces temblar a sus discípulos, tener miedo. Pero Jesús está tranquilo, porque confía en la causa de Dios. Es pues esta una escena pedagógica muy importante. En ella debemos seleccionar muchos elementos para nuestro aprendizaje. Los discípulos son como Job y nos explican muchas cosas que ocurren en la vida, aunque eran expertos en ese mar y en la pesca. Se llenan de miedo, de temor. Jesús, que conoce la voluntad y el proyecto de Dios, se entrega a él con una gran serenidad, porque sabe que ha de vencer, como de hecho sucede con su conminación a la tormenta. Los santos padres de la Iglesia, desde el principio, han entendido esta escena de la barca como una imagen de la Iglesia que va en el mar de la vida, que se puede tambalear, que puede ser sacudida por el viento, pero que lleva un timón y que lleva a Jesús en ella, y por lo tanto no va a ser derribada, no va a ser hundida, y se va a hacer historia la expresión de Jesús: yo estoy con ustedes todos los días hasta que todos subamos al cielo. Si subimos a la barca donde está Jesucristo, nuestra perspectiva debe ser diferente, nunca una perspectiva de mediocridad ni de avaricia. Subirse en la barca donde está Jesús, entrar en la iglesia, las conveniencias y los ensueños acomodaticios se desvanecen. De pronto uno sabe que se adentra en la aventura
de una eterna novedad. Puede que arrecien los vientos y puede ser también que el oleaje suscite temores, que hayan grandes oleajes, que hayan sacudidas y vientos fuertes, puesto que la verdad siempre es incómoda y el amor, contrariamente a lo que pasa con el odio, permite percibir la realidad desde la perspectiva de un horizonte que es luminoso, sereno y vital. Ser discípulo de Jesús proporciona la plena conciencia de uno mismo y suscita la verdadera responsabilidad de no confiar en nosotros mismos, sino solo en Él. Jesús aún dormido es garantía de la salvación. Basta su palabra, un simple gesto, para que el mar, que sigue siendo proceloso y amenazante, se calme y la barca, lejos de zozobrar, se mantenga firme en su rumbo. El discípulo aprende que el apremio del amor de Jesús es causa de esperanza, garantía de vida y seguridad. Cuando los discípulos descubren, cuando yo descubro, cuando usted se da cuenta que solo en la barca con Jesús hay vida y salvación, no tiene miedo de echar las redes y extender las pasarelas, aunque el agua y el salitre salpiquen. Así faciliten que quienes hayan caído por la borda de la desesperanza o de la autocomplacencia puedan ser atraídos a la barca donde no se valora a nadie por las apariencias, sino que simplemente, sin cobardías, se le ama, donde no son los ruidos del odio y las injusticias quienes gobiernan, sino el silencio del que, por amor, dio su vida para que todos tengan en abundancia. El que ha puesto su confianza en Jesús, aunque su vida se sacuda, aunque vengan momentos de incertidumbres, aunque haya oscuridad, dolor, sufrimiento, hambruna, pandemia, sabe que no está solo, que el Señor le ha prometido su presencia y que puede tener paz en medio de la tormenta, que hay vida en abundancia en el reino de Dios, garantizada por la presencia siempre paterna y amorosa del Jesús, del Señor resucitado, que nos dice siempre: no tengan miedo, yo estoy contigo. Feliz domingo para todos.